Ocultas en el corazón de las colinas del estado de Maharashtra, India, las cuevas de Vaya han sido descritas por los arqueólogos convencionales como simples monasterios budistas tallados en la roca durante el siglo II a.C. Sin embargo, cuando observamos estas estructuras con una mirada menos condicionada por la narrativa oficial y más abierta a posibilidades ocultas de nuestra historia, emerge una verdad mucho más profunda y perturbadora. Es posible que las cuevas no fueran simples centros monásticos, sino construcciones de origen desconocido, obviamente construidas por una civilización no conocida ni clasificada. Podrían haber sido diseñadas también como resonadores de energía o incluso como archivos de un conocimiento que precede a la historia humana. Hoy vamos a explorar la teoría de que las cuevas de Vaya son remanentes de una civilización avanzada o incluso divina. La narrativa oficial afirma que las cuevas de Vaya fueron talladas en roca viva alrededor del siglo II a.C. por monjes budistas que buscaban un lugar de retiro espiritual, pero una mirada más profunda revela un conjunto de anomalías arquitectónicas que desafían esa explicación simple y lineal. La cueva 12, el Chaitya principal, presenta un interior perfectamente abovedado con una forma que recuerda al casco invertido de un barco. ¿Cómo lograron tallar esa forma con simetría casi perfecta, sin cometer errores y sin utilizar maquinaria moderna? Lo más desconcertante es la disposición radial de las columnas que sostienen la bóveda. Están alineadas con una precisión que ha sorprendido a ingenieros y arquitectos actuales. ¿Quién les enseñó estas técnicas? ¿Cómo pudieron lograr esta precisión sin planos ni cálculos trigonométricos avanzados? De acuerdo a esto tenemos varios ejemplos. El Kailasa, Ellora, en India. Esta estructura colosal fue excavada desde arriba hacia abajo en una sola pieza de roca sólida. No se trata de tallar desde el frente o hacer túneles. Literalmente extrajeron miles de toneladas de piedra verticalmente sin errores. ¿Puede explicarse eso con herramientas de hierro rudimentarias? Templo del Valle en Giza, Egipto. Grandes bloques de granito de hasta 200 toneladas fueron colocadas con una precisión de micras sin mortero. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios si oficialmente no tenían poleas ni ruedas? Petra. Las fachadas gigantescas talladas en acantilados areniscos muestran una simetría matemática perfecta. ¿Por qué ese nivel de perfección si era solo una tumba o una ciudad comercial? Estos ejemplos nos obligan a cuestionar la hipótesis de que los antiguos trabajaban solo con martillos, cinceles y esclavos. Hay patrones repetidos de conocimiento geométrico, astronómico y de ingeniería de alta precisión, distribuidos por culturas que, según la historia oficial, no estaban conectadas. ¿Casualidad? O más bien, indicios de una fuente común de conocimiento ancestral, quizás no humana, o una humana muy avanzada. En las cuevas de Vaya abundan las tallas simbólicas que la arqueología oficial asocia al budismo temprano, pero al observarse detenidamente, notamos que muchos de estos relieves no corresponden ni con la iconografía canónica del budismo, ni con otra iconografía. Por ejemplo, hay representaciones de figuras aladas, con posturas erguidas y objetos en las manos que parecen dispositivos o instrumentos. Algunos expertos alternativos han sugerido que podría tratarse de tecnologías de energía o comunicación, similares a los Vajras o Dorjes del Tíbet, que en las leyendas eran instrumentos de poder electromagnético. Además, ciertos rostros tienen proporciones que no son humanas: ojos almendrados, cráneos altos, brazos delgados pero alargados, a representaciones estilizadas de divinidades o retratos visibles no terrestres. En tablillas de arcilla se representan seres gigantescos con alas, relojes de pulsera y bolsas misteriosas.
¿Por qué las mismas bolsas aparecen también en tallas mesoamericanas, egipcias y en Göbekli Tepe, en Turquía? Estas deidades aladas eran veneradas como intermediarios entre los dioses y los humanos. ¿Coincidencia simbólica o prueba de una tradición global de seres alados con acceso aéreo? Ambos descritos como dioses venidos del cielo, maestros de arquitectura, agricultura y ciencia, con apariencia no indígena. Estas similitudes nos llevan a una conclusión inquietante. La iconografía sagrada global apunta a una memoria ancestral de contacto con seres avanzados, cuya tecnología fue confundida con magia o divinidad por culturas antiguas, o si no, no tendrían las mismas descripciones tanto físicas como psíquicas. Los ingenieros acústicos que han estudiado la cueva 12 de Baya coinciden en que su acústica es anormalmente refinada. Las vibraciones generadas por cantos, tambores o la voz humana reverberan de manera armónica, como si el lugar estuviera sintonizado con una frecuencia específica. Este fenómeno no es único, de hecho es parte de un patrón global. Otros sitios con propiedades acústicas inusuales son las siguientes: el Hipogeum de Halsaflieni, en Malta. En su sala del oráculo, las voces masculinas se amplifican hasta un nivel que altera la percepción cerebral. Las ondas sonoras generan patrones electromagnéticos capaces de inducir trance y visiones. La Gran Pirámide de Giza. Estudios con equipos de ultrasonido revelan que ciertas cámaras interiores resuenan con frecuencias específicas, muchas de ellas en el rango de las ondas cerebrales humanas. Chavín de Huántar, en Perú, un templo subterráneo con túneles que modifican el sonido y generan ecos que desorientan. Se cree que se usaba esta acústica para inducir estados alterados durante rituales. Si las cuevas de Baya fueron diseñadas para resonar, entonces no eran solo monasterios, sino máquinas de sonido, posiblemente utilizadas para elevar la conciencia, alterar la percepción o incluso conectarse con inteligencias en otras dimensiones. Sé que es un poco exagerado, pero podría ser. El aspecto más provocador de estos sitios antiguos es la calidad del corte de la piedra. En Baya, al igual que en otros templos excavados en roca sólida, los bordes de columnas y paredes muestran simetría perfecta, cortes limpios y ausencia de marcas de cincel. Esta precisión ha llevado a algunos investigadores a preguntarse: ¿y si se usó una tecnología de corte avanzada, quizás basada en el calor, o ultrasonido, o incluso láser? Aunque suena imposible, no es una idea aislada. Tenemos comparaciones inquietantes al respecto. En el corazón del estado de Maharashtra, en India, se alza un complejo que ha dejado perplejos a arqueólogos, ingenieros y místicos por igual: las cuevas de Ellora. Dentro de este conjunto de 34 cuevas talladas en roca basáltica se encuentra una obra que desafía todas las leyes de la lógica constructiva antigua: el Templo de Kailasa. Este templo monolítico, esculpido de arriba hacia abajo en una sola pieza de montaña, representa una hazaña de ingeniería y diseño que aún hoy no podemos reproducir con facilidad, ni siquiera con nuestra tecnología moderna. Pero, ¿y si no fue construido por las civilizaciones que oficialmente se nos dice? ¿Y si, como proponen algunos investigadores no convencionales, este templo es en realidad el legado de una civilización desaparecida con un nivel tecnológico muy superior al nuestro? Una civilización que conocía secretos de resonancia, cortes láser, levitación o incluso manipulación de la materia a nivel cuántico. El templo de Kailasa no fue ensamblado con bloques traídos de otro lugar.
fue esculpido directamente en la montaña, removiendo aproximadamente 200.000 toneladas de roca. Para poner en perspectiva, eso equivale a casi 10.000 camiones cargados de piedra, todo ello sin dinamita, sin grúas, sin excavadoras. Además, se estima que la obra fue realizada en un periodo de tiempo increíblemente corto, en el siglo VIII después de Cristo, lo cual implicaría que los obreros tallaban hasta 5 toneladas de roca por hora sin cesar. ¿Esto es humanamente posible con martillos, cinceles de hierro y poleas de madera? Aún más misteriosa es la precisión con la que se realizaron los cortes, los ángulos rectos, los niveles de simetría y el diseño arquitectónico, que responde a principios matemáticos y simbólicos que evocan proporciones cósmicas y resonancias frecuenciales. ¿Acaso conocían los antiguos el secreto de la vibración, del sonido como herramienta constructiva, tal como se sugiere en los Vedas y otros textos sagrados? Porque según las investigaciones, parece que sí. Cuando observamos el templo de Kailasa en Ellora, no podemos dejar de notar su parentesco con otras estructuras alrededor del mundo que comparten una característica fundamental. Fueron talladas directamente en la roca sólida, con una precisión que rivaliza e incluso supera a la ingeniería moderna. Estas maravillas antiguas plantean una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente ante una obra hecha con herramientas primitivas? ¿O se emplearon tecnologías que fueron borradas de los registros históricos? Tenemos algunos ejemplos. Abu Simbel en Egipto. Tallado durante el reinado de Ramsés II, supuestamente, el templo de Abu Simbel fue excavado directamente en la roca de la montaña. Las estatuas colosales de más de 20 metros, perfectamente simétricas y orientadas astronómicamente, desafían la lógica de haber sido realizados solo con cinceles de cobre. Además, las cámaras interiores del templo están alineadas con tal precisión que 2 veces al año la luz del sol penetra el templo y alumbra solo las estatuas de Ramsés y 2 dioses, dejando la de Pat, dios del inframundo, en la sombra. ¿Casualidad o conocimientos avanzados de astronomía y geometría sacra? Otro comúnmente mencionado es Petra, que a la vez es un caso paradigmático. La ciudad nabatea tallada en piedra arenisca. Su monumento más icónico, el Tesoro, muestra un nivel de simetría geométrica y detalle ornamental inexplicable si se piensa que fueron tallados descendiendo desde la cima sin correcciones. No se encontraron restos de herramientas ni planos de trabajo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo lograron semejante proeza sin error, sin planificación moderna y sin tecnología industrial? Pumapunku en Bolivia. En el altiplano boliviano, Pumapunku muestra cortes en bloques de andesita que solo podrían lograrse con herramientas de altísima precisión. Los bloques en forma de H, con perforaciones perfectas y esquinas de 90 grados exactas, parecen fabricados en mesa de moldes o mecanismo avanzado. Además, los bloques están dispersos como si un evento catastrófico los hubiese arrancado de su posición original. ¿Fue esto entonces el vestigio de una guerra tecnológica antigua, como relatan algunos textos sagrados? Egipto. Cortes láser en roca milenaria. Más allá de las pirámides, Egipto es un museo a cielo abierto de anomalías tecnológicas. Veamos algunos ejemplos. El Osirión en Ábidos. Este templo subterráneo con bloques de 50 a 100 toneladas ensamblados milimétricamente podría ser anterior a las dinastías faraónicas. Las cajas de Serapeum en Sácara. Más de 20 sarcófagos de granito pulidos internamente con esquinas perfectas. Algunos ingenieros proponen el uso de sierras de diamante o corte vibracional. El obelisco inacabado de Asuán, de más de 1000 toneladas con líneas de corte rectas y algunas zonas aparentemente fundidas o directamente derretidas. En India tenemos el eco de Ellora en otros templos monolíticos. Mahabalipuram, templos tallados desde una sola roca con precisión milimétrica. Badami y Aeole, cavernas con cortes tan rectos que parecen hechos con moldes o herramientas rotatorias. Lepakshi,
donde una columna flota, sugiriendo dominio sobre gravedad o campos electromagnéticos. El relato histórico atribuye la construcción del templo de Kailasa a la dinastía Rashtrakuta, concretamente al rey Krishna I, en el siglo VIII después de Cristo. Pero esta narrativa se desmorona al considerar los factores técnicos y logísticos implicados. Ni los recursos, ni el tiempo, ni las herramientas descritas por la historia pueden explicar la ejecución de esta maravilla. Algunos estudiosos alternativos proponen que Eliora es anterior incluso al mismo Mahabharata, siendo parte de una civilización perdida, quizás la misma que se describe en los textos sánscritos como la Rama Empire, un imperio que habría existido decenas de miles de años antes de nuestra era. Otros afirman que Eliora, y específicamente Kailasa, fue materializado mediante vibraciones sónicas, siguiendo principios de resonancia armónica. ¿Podría esto vincularse con otras tradiciones que hablan del Om como sonido creador, o como los vimanas descritos como máquinas que volaban mediante sonido y mercurio? Incluso hay quienes sugieren que las deidades representadas en los murales no son solo figuras religiosas, sino recreaciones simbólicas de entidades reales, quizás no humanas, que dejaron su legado como nuestros constructores. En conclusión, este podría ser un legado olvidado de dioses antiguos. Las cuevas de Ellora, y en particular el templo de Kailasa, nos obliga a replantear toda la historia conocida. Al integrarlo dentro de una red global de estructuras imposibles, desde Abu Simbel, Petra, Pumapunku y el Serapeón, por dar algunos ejemplos, emerge una hipótesis poderosa. Hubo una civilización global y tecnológicamente avanzada en nuestro pasado remoto, cuyas huellas han sido reinterpretadas como mitos o atribuidas erróneamente a culturas posteriores. Ya sea que se trate de tecnología sónica, cortes láser, levitación o incluso manipulación de energía a escala cuántica, lo cierto es que algo no encaja con la narrativa oficial, y tal vez tras estas rocas talladas no solo descubramos una nueva historia de la humanidad, sino también nuestra verdadera herencia como especie. Quizás, como susurra la piedra misma, no estamos solos y nunca lo estuvimos. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.